es vos enfrentarte con tus demonios o con tu lado oscuro. Reiki no es solo imponer manos. En ese momento hubo manifestación de la Madre María. Yo misma no sabía que con Reiki se podía explorar esas experiencias. El Reiki tiene su magia, tiene su sanación, pero no es una fórmula mágica que te hice una sesión y quedaste listo. Queridos Reiki Lovers, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Latidos Reiki al ritmo del amor. Hoy estamos en nuestro tercer episodio con mi amado amigo, hermano, compañero reikista, Richard López, que está desde Medellín, por eso estamos haciendo el podcast online. Richard, bienvenido a este espacio de encuentro. Muchas gracias, Clara. Es un placer estar aquí contigo. Qué hermoso, el placer también es mío. Siempre nosotros conversamos largo y tendido y esta vez lo que vamos a hacer es a compartir una de esas conversaciones que solemos tener. Richard es un ser humano que tuve la bendición de conocer en mi formación de Reiki. Esta formación la hicimos en la Escuela Fajat, donde hemos podido aprender, compartir espiritualidad, técnicas, oración, amistades muy lindas. Y me gustaría, Richard, que tú nos contaras un poco más de ti, de tu historia, dónde naciste, cuáles han sido como esos cambios chéveres que has tenido a lo largo de la vida. Claro que sí, bueno, muchas gracias nuevamente, Clara, por la invitación. Pues ya hablaste un poquito de mí, mi nombre es Richard López, soy oriundo, nací en un municipio que se llama La Unión, aquí en el departamento de Antioquia, hace ya 33 años. Digamos que en este municipio transcurre mi infancia, una infancia muy tranquila, muy bonita, pues digamos que esa es la ventaja de crecer en los pueblos, ¿cierto? Que tenés una tranquilidad, un contacto con la naturaleza, algo muy especial. Luego, a mis 16 años, cuando termino mi bachillerato, me vengo para la ciudad de Medellín a estudiar, estudio una tecnología y luego me voy para la zona de Urabá, donde digamos me formo a nivel profesional. Tengo una experiencia de vida de 10 años donde trabajé pues en una gran empresa multinacional y ahí digamos continúo formándome a nivel académico. Finalmente tomo la decisión de regresarme para Medellín para estar más cerca de mi familia y con otros propósitos y ahí digamos se empieza como a activar ese deseo de algo diferente, ¿cierto? Digamos que yo regreso a Medellín un año antes de la pandemia, es un año pues como de acomodación, de aprendizaje y llega la pandemia, que es digamos el proceso en el que digamos inicio lo que llamaríamos ese despertar de conciencia o esa conexión, es cuando empiezo mi formación en Reiki después de digamos haber transitado, llamémoslo una crisis, un proceso de aprendizaje en el cual, digamos, tuve la posibilidad de ser paciente en el Reiki y de ahí, digamos, como sentir ese llamado a formarme y aprender pues sobre esta técnica. Inicio la formación, inicialmente pues online por todas las restricciones que habían en el momento y ya pues digamos cuando se normaliza un poquito todo, continuó mi formación, ahí es donde te conozco, ahí es donde tuve pues la fortuna de conectar con personas maravillosas que nos hemos encontrado en este camino y digamos que ahí hago mi formación en Reiki, termino la maestría que pues también tuve el placer de hacerla contigo y después de eso digamos han venido otros aprendizajes. He estudiado ángeles, he estudiado péndulo y digamos que es como ese deseo de seguir aprendiendo, pero también pues como entendiendo que todo se va dando en tiempos y que a veces los tiempos nuestros no son los mismos tiempos de Dios, entonces voy ahí como un aprendiz, por decirlo así, en este camino espiritual. Eso es un poco como ese transitar para llegar a este bonito aprendizaje del Reiki. De esa crisis que te llevó a Reiki, dichosa crisis, más o menos, sí. ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, Clara, eso fue, digamos, un tema como cuando uno dice que se le junta todo. Entonces, bueno, me vengo de Urabá, de apartado.
digamos que en ese año, lo que te mencionaba ahora, que fue como un año de aprendizaje y también como de un año de volver a aprender, porque pues imagínate, lleva 10 años en esta zona, tenía un estilo de vida, tenía digamos unos hábitos, como digamos... sí, un hábito, llamémoslo de esa forma. Entonces llegar a Medellín, yo tomo la decisión de renunciar y no tenía empleo en ese momento, entonces llegar nuevamente a la ciudad, acomodarme pues como a eso, llega la pandemia, entonces en ese momento estaba sin empleo, digamos había un tema de recursos que ya no habían tantos como antes, también tengo una crisis de pareja, y empieza como a sumarse todo, ¿cierto? Ay, Entonces, en ese bendito, mismo camino, qué fuerte. sí, en ese mismo camino, digamos, alguien me recomienda a una gran terapeuta que, digamos, combina varias técnicas, combina la bioenergética con el Reiki y con medicina tradicional china y empezamos precisamente a hacer Reiki, ¿cierto? Y entendí, digamos que ya después que lo estudié, pues como que lo confirmé, que muchas veces, digamos, esos estados de enfermedad o de crisis, como los llamemos, tienen que ver mucho también con la mente, ¿cierto? Con la mente que a veces le damos tanto poder o, digamos, la ponemos sobre nuestra credibilidad sobre nuestro mismo poder que pues digamos nos juega una mala pasada. Entonces eso fue lo que pasó, digamos, en ese momento me hago consciente de qué era lo que estaba pasando en mi vida, que me estaba generando esos resultados y digamos el hecho de conectar con el Reiki fue entenderlo de otra manera, ¿cierto? Digamos que pasar de pronto de la queja a pasar, digamos, a comprender desde la gratitud o desde el para qué me estaba pasando todo eso, ¿cierto? A nivel laboral, a nivel económico, a nivel de pareja. Y digamos que todas estas herramientas de Reiki me ayudaron a entender ese propósito y a, digamos, transformar y cambiar y pues salir de ese estado, de esa bendita crisis, como lo mencionabas ahora. Es que yo creo, querido Rich, que cuando uno deja de hacerse la víctima y asume que dentro de uno hay un poder de sanación, de liberación, de integración, la crisis ya deja de ser ese monstruo horrible que viene a hacerme daño y que, como decimos, por lo menos acá en la costa a veces decimos, me la montó, todo el mundo está contra mí, Dios se olvidó de mí, bueno, tantas cosas. Y cuando uno se empodera es muy doloroso reconocerlo. Yo no sé cómo fue para ti, pero Sí, es de duro, hecho, ¿no? yo creo que en eso, de eso lo hemos conversado. Ujú. Digamos que la primera etapa, cuando vos decides, por ejemplo, formarte como reikista, la primera etapa siempre va a ser autosanación. O sea, es vos enfrentarte con tus demonios, llamémoslo demonios, o con tu lado oscuro y digamos abrazarlo, entender que pues que también hace parte de ti, que hace parte como de ese equilibrio, como de esa esencia tuya. Entonces, sí, definitivamente hay una parte en la que vos te tenés que enfrentar con ese lado oscuro, con ese lado no tan bueno y entender que también eso es lo que hace de ti ese ser humano, ¿cierto? Y digamos que eso también fue lo que aprendí en ese momento. Obviamente cuando empiezo el primer nivel de Reiki, también era pues como confrontarme conmigo mismo y lo que vos decías, entender que si bien digamos hay unos dones, unos talentos, unas fortalezas, pues a veces somos nosotros los que nos saboteamos, ¿cierto? Entonces es como girar y transformar eso y entender que pues que la luz es luz, pero que también necesita de la oscuridad para poder tener esa fuerza, ¿cierto? Y eso mismo pasa con nosotros como seres humanos. Y es que es muy tenaz, ¿no? Por eso yo creo, tú ahora que eres terapeuta reikista y los otros servicios que brindas, es muy tenaz cuando estamos en ese momento. Por eso siento yo, pues yo no quiero justificar a las personas de decir pues que por eso es que no siguen únicamente, pero es que es muy difícil. Y si uno no toma la decisión de una manera determinada en la que dice, de aquí sigo, si necesito parar, si necesito retroceder, pero no me contemplo ya el quedarme en la queja, en el pobrecito, porque a mí me pasa esto. Yo creo que eso es lo que nos va marcando la diferencia entre
el asumirnos y o sea, yo le llamo asumirnos a esto, ¿no? Asumo mi responsabilidad y el quedarnos como las víctimas, pobrecita, yo, y es que esta pareja mía, y es que mis padres. Yo tengo que decir que yo siento mucha admiración por ti porque tú eres de las personas que he visto pues en mi vida, no solo como amistad, sino también en las terapias que hemos podido compartir, que te pones la camiseta y eres como listo. Mi mundo espiritual no va a ser un añadido, sino que hace parte de mí. Y es algo que yo admiro mucho de ti. Muchas gracias, Clara. Tan linda. Sí, definitivamente, y digamos que nos pasa a veces cuando nos ponemos en servicio y llega una persona a apoyarse de este tema terapéutico del Reiki, es que buscan es como la fórmula mágica, ¿cierto? Yo creo que estamos muy acostumbrados, Clara, y lo mencionaste, a justificar en el otro, ¿cierto? Entonces lo que tú decías, es mi pareja, son mis padres, es mi jefe, es mi entorno, pero entonces, ¿dónde está tu responsabilidad? Es mi terapeuta, entonces, ¿dónde está la responsabilidad con mi vida, cierto? Y eso es otro de los temas importantes que he descubierto, o que digamos me he hecho consciente con este proceso de Reiki, es que yo soy el responsable de mis resultados, ¿cierto? Los factores externos pues pueden influir, pero no son, digamos, la razón, ¿cierto? Entonces eso también es muy lindo porque cuando vos te haces responsable entiendes que todo depende de ti, no de lo que hicieron tus papás, no de lo que está haciendo tu pareja, no de tu jefe, no de tus amigos, sino que sos vos el único responsable de los resultados y de lo que obtienes con lo que haces. Qué lindo. Y lo lindo de esto, para mí, pues, es que sí, tiene una faceta dolorosa, pero si se compara el dolor que se siente en el momento en el que uno se está trabajando esa situación, a cuando ya se integra, yo siento que no tiene ni punto de comparación. Y es algo que a veces, como estamos en una cultura donde todo es instantáneo, donde todo es ya, a veces no se valora. Y hay personas que abandonan el proceso de terapias por eso, ¿no? Porque es como, bueno, ya me han hecho 2 terapias y en estas 2 terapias no veo yo resultados, entonces me voy porque es que este reikista es malo, me voy para allá. O me cambio de religión, o me voy, yo qué sé. Entonces a veces no es que esté malo, no, yo no satanizo eso, sino que lo que me llama la atención es que es muy difícil, por la misma cultura en la que estamos, es muy difícil aprender a aplazar las recompensas. Y decir, ok, si yo llevo, por ejemplo, tú decías ahorita algo, tienes 33 años y son 33 años donde llevas unos hábitos. Y esos hábitos, deshacerlos en 2, 3, 4 sesiones, incluso en 1 o 2 años es imposible. Pero lo lindo es que cada acción suma. Sí, incluso Clara, mira que tú mencionabas ahora algo, y es que nosotros como terapeutas, no sé si a ti te ha pasado, pero de pronto las personas como que dicen, no, es que tú ya eres terapeuta, ya eres reikista, ya tienes la vida resuelta. Y no, o sea, porque es que seguimos siendo seres normales, seres humanos que estamos con nuestro propósito, con nuestros aprendizajes y que también tenemos nuestras crisis, ¿cierto? Que es lo diferente, que de pronto ya nos hacemos más conscientes y cuando estamos como en ese momento, pues buscamos la ayuda, que de hecho, por ejemplo, tú y yo hemos buscado ayuda mutua en esos momentos. Hablemos de eso ahorita. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, hemos buscado la ayuda mutua o vos como que ya entender las banderas rojas y decir, pues pucha, no puedo volver a caer en esto porque ya lo trabajé, ya lo hice. Nada más, pues hace poco sabes que estuve en el retiro de técnicas avanzadas de Reiki con Fahad, con el maestro, y era muy curioso porque, claro, como hicimos allá trabajo personal, hubo momentos que yo me retroalimenté y decía, pues pucha, yo pensaba que ya esto lo había, digamos, trabajado suficiente, ¿cierto? Y pues definitivamente sí he avanzado, pero también entiendo que hay que seguirlo trabajando. Lo mismo es cuando viene un paciente, ¿cierto?
viene una persona con su situación, con su intención, pero pues digamos que el Reiki tiene su magia, tiene su sanación, pero no es una fórmula mágica que te hice una sesión y quedaste listo, ¿cierto? Porque también volvemos a lo mismo, a lo que hablamos ahora. Yo como terapeuta y como ese canal transmito información, transmito sanación, pero de la puerta para afuera, del consultorio para afuera, ya eres tú quien se debe responsabilizar. Porque si digamos sales de nuestra consulta, de nuestro espacio y vuelves a hacer lo mismo, pues se quedó en una horita de sentir chévere, de mover la energía y ya, no pasa nada más. Y es que allí vamos viendo como esos contrastes. Y, o sea, el contraste entre el sigue y el detente, entre luz y oscuridad, las polaridades, mientras estemos en este cuerpo humano vamos a tenerlas. Rich, hay algo que tocaste tú con este tema de las crisis y yo tengo que decirlo aquí delante de los que están escuchando y o viendo este podcast, y es que para mí Richard ha sido un sustento muy bonito en unos momentos concretos de mi vida donde provocar lanzar todo a la borda, donde uno dice, no, entonces esto ha sido una mentira, y bueno, todos esos dramas que ha hecho mi ego. ¿Qué tal si compartimos cómo han sido nuestras experiencias? ¿Cómo fue esa primera? ¿Tú te acuerdas de la primera terapia de Reiki que te hice yo a ti? Claro, hay una, me da esta risa porque fue muy chistoso. Bueno, eso fue, ya habíamos terminado la maestría y yo estaba pasando por un momento laboral muy complejo. Eh, Me acuerdo que estábamos planeando como un taller, era florecer, ¿cierto? Sí, Estábamos planeando florecer, entonces pues nos reuníamos cada 8 días a organizar y todo eso. Y me acuerdo que había sido una semana muy densa. Y ahí está lo que les mencionaba. Claro, tengo herramientas pues que también siento, también me frustro, también quiero tener a veces el control de todo. Entonces me acuerdo que teníamos videollamada. Cuando abrimos la cámara, Clara, no tiene filtro para muchas cosas, llega y me mira y me dice, ¿usted qué le pasó que está tan horrible? Claro, yo vuelto nada y Clara me termina de rematar como estás de terrible, y yo me acuerdo que yo, o sea, eso fue energéticamente como una hablando. desarmada, sí. Energéticamente hablando. Sí, entonces me dice, no vamos a trabajar nada de florecer, si me lo permites, pues mejor hagamos una terapia, yo me ofrezco para dártela, yo lo acepto, y empezamos un proceso que fue muy bonito, porque en ese momento hubo sanación del niño interior, en ese momento hubo manifestación de la Madre María, o sea, fue una terapia espectacular, y claro, es tal el efecto que termina la sesión, obviamente había llorado, me había pues como desahogado de todas esas cargas que tenía en ese momento, y terminó con los ojos hinchados de llorar, pero con una cara de felicidad, de tranquilidad, que todavía es el momento en que le agradezco a Clara por haberse puesto en mi servicio, y digamos ahí es una de las razones por las cuales decidimos y nos encaminamos en este proceso de terapia y de sanación con Reiki, porque es ese servicio el que nos llena el corazón, el alma, el espíritu, es eso lo que nos dice sí, quiero seguirlo haciendo, quiero seguir, digamos, siendo ese medio, ¿cierto? Entonces, fue una experiencia muy bonita, Clara, que en este momento vuelvo y te agradezco por haber sido ese canal de servicio y de amor. Pues yo tengo que agradecerte a ti también, momento de flores, porque es que a mí esa fue la segunda vez en la que la Virgen María se manifiesta en una de las terapias de Reiki pues, dirigidas por quien habla. Y fue tan impactante para mí, porque cuando tú dices, es que esto es algo que hace parte de mis secretos, que yo nunca se lo he contado a nadie, y ver pues cómo energéticamente la Virgen Santa, pues así lo llamamos en lenguaje católico, algunos le llaman la Madre María, pero ver cómo ella hace esa cirugía de corazón y cómo tú sentiste ¿cómo se diría? Los síntomas, ¿no? Porque incluso duraste, no sé, 7, 9 días, no me acuerdo. El postoperatorio. Sí, nosotros lo decimos de forma jocosa, pues, porque fue muy charra la situación, no fue que dijimos, ay, vamos a hacer terapia, no. Y todo lo que se desencadenó fue muy mágico en el sentido de
de la profundidad de los misterios del Reiki, ¿no? Pero también fue muy bello porque Richard siempre ha sido lindo, así como lo estamos viendo ahora. Pero ese día, aunque estaba físicamente lindo, energéticamente irradiaba una cosa tan triste. Entonces fue muy bonito porque yo misma no sabía que con Reiki se podía explorar esas experiencias. Y yo creo que eso es lo lindo que vive uno como reikista, por ejemplo, a nivel personal, pues. A nivel personal, que yo no sé qué va a pasar en una sección de Reiki. Absolutamente. Mira, Clara, que este fin de semana, hablando de esas experiencias bonitas, tuve la posibilidad de estar en servicio con una chica y digamos que pues sin contar los secretos del tema, pero hicimos un trabajo muy especial y lo que tú dices, uno no sabe qué se va a encontrar en el proceso. Desde que empezamos la sesión yo sentía, porque uno se vuelve como sensible frente al síntoma de la otra persona mientras está en ese momento, o a percibir como olores, colores, calor, frío, muchas cosas. Y empiezo yo la sesión con esta chica y yo sentía como mis oídos como tapados, como aturdidos. En algún momento le digo, yo ven, tú has tenido dolor de oídos, te han estado molestando, y me dice, no. Yo, bueno, continuamos, seguimos pues como el espacio, empezamos a transmitir la energía, a activar la energía de la sanación, y llega un momento en que yo sentía como un calor, o sea, es como la forma más sencilla de explicarlo, como un calor que se movía aquí al lado de mi rostro y empezaba a percibir como colores, y digamos que pues en algunos momentos es una forma en la que los ángeles se manifiestan, o un maestro ascendido, o la misma presencia de Dios, pero yo sentía que no era, digamos, ese ser energético como, digamos, yo percibo los ángeles o los maestros, sino que era algo más. Yo generalmente cuando hago sesión siempre llevo un oráculo de cartas, entonces yo sentía que había una energía muy masculina, como muy de papá, pero digamos que ahí también uno empieza como lo que hablamos ahorita, como también ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, por respeto también al paciente. Yo decía, ¿y será que es el papá? Porque el papá ya había trascendido hace unos años, y yo decía, siento una energía muy masculina y de mucha protección. Entonces, en un momento llego, voy y cojo el oráculo. Antes de tocarlo, pues de coger el oráculo, le pido a Dios que me muestre con claridad qué es lo que se está manifestando, y al tomar la carta es una carta del papá. ¿Sí? ¡Wow! Entonces, ¡Qué bello! yo, claro, como que siento esa confirmación y bueno, termino la sesión, termino de hacer pues como la transmisión de Reiki, de poner las manos, y comienzo a conversar con ella, y cuando le entrego esta carta, fue un momento también muy especial, como de esos regalos que se hace el paciente del terapeuta, así como vos y yo en aquella sesión, y ahí es donde uno dice, wow, el Reiki, pues cuando uno se entrega como a la divinidad, a que sea Dios el que actúe a través de nosotros, porque finalmente somos solo canales, pasan cosas maravillosas. Y también cuando, digamos, el paciente viene con esa intención limpia de corazón, también se le dan regalos muy maravillosos. Entonces, el Reiki sí definitivamente nos da regalos impresionantes, y yo soy de los que digo que cada sesión es diferente. Así haya la misma intención, así sea, digamos, la continuidad de un propósito, de una misma intención, siempre va a ser diferente. Es que yo creo que una de las claves que podemos tener para darnos cuenta que el Reiki es auténtico, lo digo pues desde mi experiencia, es esa que estás diciendo, es que tanto consultante como terapeuta o paciente reikista experimentan ese regalo, porque somos, o sea, ahora está de moda decir somos uno, la misma esencia y tales, y a veces se convierte en solo palabras. Yo en Instagram publiqué en estos días un reel sobre eso. Pero cuando uno está en cada sesión de Reiki, es inevitable uno sentirse regalado también. Yo tuve una sesión antes de ayer tuve 2 sesiones, ¿no? Y fue bellísimo por lo que estás diciendo tú. Estas personas lloraban de gratitud. Y yo les decía,
yo me siento regalada por ti también. Total. Es esa reciprocidad, esa correspondencia entre el dar y el recibir. Qué bonito. Ay, yo quiero contar ahora mi experiencia de cómo me fue a mí contigo. Claro que sí. Y es que la primera, vamos a hablar de la primera sesión, que esa como que lo marca uno mucho. Y esa primera sesión que tuve contigo, yo me acuerdo que yo sí te llamé, te escribí, te dije, Rich, yo necesito Reiki, porque entre otras cosas yo a muy pocas personas les permito que me hagan Reiki, porque soy muy cuidadosa de con quién comparto mi energía, soy muy celosa pues porque sí, siento que uno tiene que serlo. Entonces le digo a él y él me dice, sí, sí, puedo para tal día. Y cuando empezamos la sesión, yo estaba convencida, recuerdo muchísimo que era por el tema de la garganta, porque cada vez se me iba la voz, se me iban muchos gallos, como decimos, pues estas partes desafinadas hablando, no solo cantando. Mi capacidad de cantar se había reducido. Entonces, en esa sesión fue muy, muy, muy espeluznante, no de miedo, sino de impactante, porque entonces la terapia, se manifiestan algunos seres de luz y dan unas indicaciones precisas, hay que hacer esto y esto y esto. Entonces Richard dirigió una parte y la otra parte la dirigía yo y era una cosa como muy loca. Y luego me acuerdo yo que por medio también del oráculo, que tú trabajas con estos oráculos, es como uno de los fuertes tuyos, ¿no? Yo no tengo esa habilidad. Me entregan un mensaje que es tan preciso como baila con la vida, muévete, disfruta lo que ya tienes, como estás pidiendo y esperando tanto lo que crees que no tienes, que te estás perdiendo lo que ya tienes. Y yo sentí como La cacheta amorosa. sí, la cachetada amorosa, no había oído esa. Pero me pareció muy bonito porque, y eso fue el año pasado, o sea, el año pasado de la grabación de este video. Sí. Y me pareció muy chévere porque con esto refuerzo lo que tú estabas diciendo. No significa que no tenga nada que trabajarme y es más, ese tema es algo que yo me vengo trabajando desde los 15 años. En la grabación de este video tengo 39. En su momento yo decía, ay, pero yo tanto que me he trabajado puro ego, porque finalmente mientras estemos en este planeta no hay nada acabado, ni siquiera este trabajo que hacemos con amor. Hay cosas que vamos sanando y lo que sí me quedó claro es que la Clara Gisela de 38 años que hizo esa terapia no era la misma de los 15 años. Y total. Y entonces cuando vemos este tema de Reiki, a mí me parece muy lindo porque a veces Reiki se vincula solo con sentir un calor en las manos y ya. Y cuando vemos que Reiki toca todas las esferas energéticas, el niño interior, tu aura, tus pensamientos, tus emociones, tus enfermedades físicas, las dificultades, creencias limitantes, en fin, es algo de un rango muy, muy amplio. Nos vamos dando cuenta que Reiki no es solo imponer manos, es más. Estas sesiones, tanto la de Richard para conmigo y viceversa, las hemos hecho online y funcionan exactamente igual. Sí. Y por ejemplo, tú impones manos, es como tu estilo. Cada uno va desarrollando. Yo normalmente no impongo manos, me conecto más como desde el corazón. Tú te apoyas con los oráculos que son muy certeros. Yo no. Entonces eso también va haciendo una dinámica, me parece tan bonita. Sí, es que eso es también algo muy especial, que cada quien va, digamos, o sea, digamos que en el Reiki, si bien hay técnicas, si bien, digamos, la misma maestría, la misma filosofía, el mismo estudio, te enseña técnicas, la activación de símbolos y todo eso, yo siento, o lo que he aprendido, lo que he empezado, pues, digamos, a trabajar en mis sesiones, es dejar guiarme mucho de la intuición, porque esa misma intuición yo la conecto es con esa confianza de que es Dios el que está actuando y es Dios el que te guía en ese proceso, ¿cierto? Entonces hay momentos en que, por ejemplo, siento que para iniciar la sesión debo sacar una carta del oráculo, hay momentos en que no lo uso, hay momentos en que tengo cristales, entonces uso los cristales, también me guío con la música, o sea, como que lo que hablábamos ahorita, cada sesión es diferente, pero cuando vos entregas esto en servicio y permites que sea Dios
el que te regale esa energía para esa persona, ahí es donde, digamos, pasan este tipo de cosas extraordinarias, espeluznantes, como vos lo mencionabas, ¿cierto? Pero yo siento que es un tema más de intuición, ¿sí? Sí. Que digamos es lo que nos podría, digamos, diferenciar y es lo que vos mencionabas. La energía está en todo, ¿cierto? No necesitas estar presencialmente porque pues la energía está en el todo, Dios está en todas partes, y entonces se puede hacer esa conexión a distancia. Tú estás en Aguachica, yo estoy en Antioquia y se puede sentir esa energía porque está la intención, está la gracia de Dios, entonces eso es lo que hace lindo este proceso. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Mira que ahorita también me conectaba con esto. Yo grabé un video a principios de año, más o menos, en febrero, marzo, no me acuerdo, y lo subí. Y entonces allí se formó una polémica que quién ha dicho, eso no es Reiki, Reiki siempre hay que imponer manos, hay que hacer este símbolo, no el otro. Bueno, y hubo de todo, que esto es de Satanás, que esto, bueno, Esto no es de Dios. esto no es de Dios, si creyeras en Dios te abandonarás a tus obras, porque lo dice el capítulo tal, bueno. Pero mira que yo me pongo a ver y lo lindo cuando estamos abiertos al movimiento de la vida, abiertos, es que no adoctrino nada. Tú no me adoctrinas en que yo tengo que usar oráculos, yo no te adoctrino en que tú tienes que usar arte terapia. Yo algunas veces mezclo arte terapia, ¿no? Con pintura, crayolas, movimientos, danza, canto, mantras, bueno. Sí. Entonces, cuando vemos que no necesitamos doctrinas, solo queda el amor. Y el amor es lo único que puede hacer posible Reiki. Porque una persona me escribió el sábado y me dijo, estuve navegando en internet, conocí Chokurei, pero quiero saber exactamente en qué momento los aplico, en cuáles no, qué significa, qué tal cosa. Es una persona con mucha conexión, ¿no? No ha estudiado Reiki, va a empezar a estudiar Reiki conmigo, con el favor de Dios. Y yo le decía, déjate llevar a ver qué experimentas tú. Y yo estoy convencidísima que cuando necesitamos adoctrinar a otros y señalar y ser fundamentalistas, es porque hay miedos que defender. Total. Cuando estamos parados desde el amor, pues ya no nos importa si hay oráculos, si hay arte terapia, si hay cristales, si hay cuencos, si hay guitarra, si no. Jesús sanaba solamente, le tocaban el manto y solo así sanaba. Sí, sí, sí. Sí, y digamos que lo que te decía ahorita, o sea, la técnica es importante pues porque es su base, pero finalmente es que conectes con el corazón, porque finalmente, y esto lo trabajamos en el retiro que te contaba, se vuelve algo mecánico y ahí es donde pierde la esencia. Sí, se vuelve como paso uno, ta, paso dos, ta. Y realmente no es eso, es que estamos trabajando con energía, ¿cierto? Y la energía se mueve como le dé la gana, ¿cierto? Pues en el buen sentido. O sea, la energía se mueve como tú lo necesites, la energía se mueve como Dios lo mande, ¿cierto? Entonces es eso, es dejarse guiar desde el amor, desde ese amor absoluto y desde esa confianza infinita que si tú pusiste tu intención y está ahí la persona, llamémoslo terapeuta maestro, que está en ese servicio, en esa misión, todo va a confluir para que encuentres esa sanación, ¿cierto? Y que entiendas que también lo que hablábamos al principio, que desde que te hagas responsable con todo este proceso, todo va a marchar en ese orden divino. Ay, esa es otra. Esa es otra cosa que quise haber dicho ahorita y casi que lo paso por alto, y es esto que acabas de decir. Porque, por ejemplo, en la terapia tuya, digamos en la que tú fuiste el paciente, tú tuviste que seguir unos cuidados tal como si hubieses recibido una cirugía de corazón biológico, porque energéticamente lo recibiste. Y no fueron chéveres esos días, ¿no? No podías comer grasas, todas las cosas que. Pero cuando se asume eso, cuando se asume, porque, bueno, cuando se asume desde el corazón, o sea, desde el alma, ok, no es, ay, yo me fui a una sesión de Reiki y ahora me duele el corazón y ahora es peor y ahora un fin de semana sin hacer esto, sin no tener lo otro.
Y Total. cuando fue la sesión para conmigo, que también me dieron unas indicaciones, yo dije, ay, siendo muy honesta, mi primera sensación fue, ay, ahora me toca trabajar más. Pero una vez conectándome con esa sensación de, tú lo pediste. Sí, Y total. porque el ego siempre nos está eh, visitando, mejor dicho, nunca se va. El ego siempre está allí pendiente para ponernos de cara a nuestra verdad. Y cuando asumimos esta responsabilidad no es porque no nos duela, ni porque sea muy fácil, sino porque decimos, ya entendemos que por aquí hay un bien mayor. Y muchas veces, aún entendiéndolo, es difícil hacerlo. Ujú. Así es. Ay, no, estoy emocionada. Mira, tengo una pregunta para ti. Me la han hecho en varias redes sociales. No preciso en qué momento, pero te la quiero a ver cómo la respondes tú. Y es, ¿por qué después de sesiones de Reiki se experimentan síntomas de desagrado? Y tengo que decir concretamente lo que me han preguntado. Algunas personas han vomitado, dolor de cabeza, diarrea, desmayos. ¿Qué crees tú que puede estar pasando allí? Bueno, si revisamos el concepto, bueno, el concepto no porque suena como muy técnico. Si revisamos, digamos, de forma integral lo que es el Reiki, el Reiki, digamos, no solo tiene efecto en una parte física, sino también en la parte mental, espiritual, emocional, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Lo hablamos ahorita, cuando entendemos que la crisis, la enfermedad, todos los procesos que vivimos tienen, digamos, una raíz en la mente, ¿cierto? Y que se van manifestando en los resultados, en los síntomas, en lo que llamamos la enfermedad. Ahí es donde entendemos que, claro, precisamente cuando hacemos esa activación, cuando recibimos esa sanación a través del Reiki, él no solo va a trabajar digamos, en el síntoma físico, sino que va a tener efecto completo en nuestro ser. Y como somos seres integrales, digamos que lo que estamos viendo esto es algo físico, pero tengo aquí mi alma, mi espíritu, llamemos lo que más internamente tengo, mis emociones y mi mente, ¿cierto? Como esa racionalidad, pues digamos el efecto va a estar en esos cuatro aspectos, en la mente, en el espíritu, en el cuerpo y en las emociones. Entonces lo que muchas veces pasa, y aquí digo lo que menciona Fajad, perdóname Dios si estoy en lo incorrecto, es que él va a tener un efecto en estos cuatro campos. Entonces, si por ejemplo, digamos, hablemos de un síntoma, dolor de garganta, amigdalitis, se me va la voz, tengo mucho flujo. eh, si lo miramos desde la parte emocional, probablemente la persona está experimentando una retención de palabras, de creatividad, de expresión, de cohibición, ¿cierto? Más desde la parte como emocional. Y entonces, claro, cuando vas a Reiki, todo esto empieza a moverse, a limpiarse, a sanarse. Entonces, cuando digamos conscientemente, yo no lo suelto porque sigo con ese temor a expresarlo, mi cuerpo, yo siempre he dicho que el cuerpo es demasiado sabio y hay una frase que se escucha, aunque sea de cajón, pero dice que el cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo en su perfección, en esa imagen y semejanza de Dios, lo que busca hacer es soltarlo. Y a veces lo suelta es a través de ese tipo de síntomas. Entonces, lo suelto con vómito porque tengo tanto atranque que necesito expulsarlo para terminar de liberarme, de limpiarme. Si no lo suelto por vómito, entonces lo suelto en llanto. ¿Por qué? Porque necesito limpiar, ¿cierto? Necesito exteriorizar. Entonces yo siento, Clara, que esos síntomas son esa forma de terminar de sanar. Y algo que yo también he entendido con la experiencia es que el Reiki no solo se activa en los 60 minutos que estemos, digamos, ahí en ese proceso, sino que él queda ahí y él sigue haciendo su efecto. Es como un medicamento. Vos te tomas el medicamento, te quita el dolor, pero él tiene otro efecto o durante un tiempo. Lo mismo pasa con el Reiki.
¿cierto? Por eso es que también mencionaba ahorita que si vos de la puerta para allá vas y haces lo mismo, pues se va a perder ese, como ese efecto de sanación, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa, por eso a veces se experimentan síntomas físicos, a veces se siente cansancio, o digamos, en un buen momento te sientes súper enérgico, duermes mejor ese día y empiezas a sentir esa tranquilidad que estabas buscando, empiezas a dormir mejor, se te abre el apetito, te sientes con ánimo de hacer cosas que no estabas haciendo, entonces va a tener múltiples efectos, tanto muy positivos como estos que uno llamaría no tan chéveres, pero yo siento que hace parte de esa integralidad en la sanación que nos da el Reiki. Qué lindo. Muchas veces podemos vincular las sensaciones de agrado o desagrado con la sanidad, con la salud, con Sí, total. el bienestar. Y resulta que bienestar, la palabra bienestar, no siempre es sinónimo de sanación, Ujú. porque estas claramente es desagradable, ¿no? Yo me acuerdo que Sí. después de la sesión contigo a mí me dio diarrea. No me da vergüenza decirlo. Eh, Tenías que terminar de soltar todo. exacto. Y después de eso, eso sí, fueron 2 días, ay, ojerosa, mal. Pero Yo no después, sé si tú te acuerdas, Clara, hablando de eso, que cuando estuvimos en Reiki 2, en la finca de Fajad, sí, hicimos un ejercicio de detox. Imagínate, ya veníamos con una preparación porque ya habíamos estado como 8 semanas estudiando, preparándonos todo esto, pero hicimos un ejercicio de limpieza y termina el ejercicio y yo sí. salgo corriendo para el baño. Y entonces, claro, Fajad me dice, ¿qué te pasa? Y yo, no, maestro, es que ta. Y él se ríe y me dice, te estás limpiando. ¿Sí? Entonces, esos son los efectos, nos pasa a nosotros también. Y es la forma en que el cuerpo con su sabiduría termina de sanar, de limpiar. Y te acuerdas mi maestría, pues, Sí, esa no se puede exactamente. hablar aquí, Exactamente. estás De enferma. hecho, Clara, me das pie porque digamos que me pasó también, bueno, el Reiki es lindo recordar pues que no solo funcionan personas, sino también en los espacios, en las mascotas, en los animales de Mascotas. compañía. Resulta que una amiguita mía se iba a ir de pasantía para otro país y los días previos se le enfermó un gatico. Entonces ella me dice, ven, hazle Reiki, y empezamos a hacer pues como esa conexión, a pedirle permiso al espíritu, al ser de la mascota para podernos conectar, y yo empiezo a sentir que sí había sanación, ¿cierto? Que iba a haber, digamos que yo, pues digamos en la oración, en la intención, ponía que fuera pues como la salud perfecta, ¿cierto? Eh, y listo, digamos el gatico se calma, mi amiga viaja, termina el viaje y coincide que ella va llegando al destino y el gatico muere, ¿cierto? Entonces, me ponía a conversar con ella luego y fue también un proceso, lo que tú mencionabas, que a veces el ego como que nos quiere poner la traba y yo decía, pero si yo sentía que iba a haber sanación. Y conversando con ella fue la que me dio el regalo y me dijo, es que yo entendí que él trascendiera era la sanación que él necesitaba. Y cuando tú me decías que iba a haber sanación y él fallece, entendí que esa era la sanación que él necesitaba. Y Wow. entonces me dice, entonces ya me siento, me conecto con su espíritu, le doy las gracias, porque también sentí que había una misión espiritual del gato hacia ella me lo decía, yo sentí que él me cuidó en todo este trayecto, porque yo tenía mucho susto de dar este paso, de venirme a otro país, pues a arriesgarme. Entonces entendí que él cumplió su misión y que ya su ciclo, como su propósito se había cumplido y que la salud perfecta para el gatico era ya trascender. Entonces mira que a veces pasan cosas que uno como que quiere darle la explicación con el ego, con la mente racional, pero que pues es la misma forma de confiar en que todo es perfecto en orden divino, ¿cierto? Y en ese momento la salud perfecta era trascender. Súper profundo. Mira que en el podcast, en el episodio 2, el anterior a este, entrevistaba a un amigo mío que es exorcista
y él hablaba algo muy parecido. Voy a dejar por acá el link por si quieren ver ese episodio. Y él habla en este podcast como en una ocasión un chico muere en el momento antes de que se le haga pues toda la intervención del exorcismo. Su alma se liberó. Sí, Pero como estamos, digo estamos porque yo muchas veces también he entrado en estas dinámicas de bienestar, y bienestar no siempre es sinónimo de salud. Es, ay, pero ¿por qué él no tenía por qué morir? Yo hasta el momento no he experimentado con personas el caso de que ya partan de esta experiencia material, pero sí he experimentado con algunos pacientes o consultantes esta sensación de que a partir de la sesión de Reiki les viene una crisis, y esa crisis le demora. Estuve con una persona que me dijo, ay no, y hasta me hizo el reclamo, sí, esa sesión me puso peor, que no sé qué, la. Vuelve un año después y dice gracias, porque esa crisis me llevó exactamente al lugar con las personas que tenía que vivir para sanar y sacar del fondo de mi corazón este rencor, esta experiencia. Entonces se queda uno así como, bueno, yo misma me sentía incómoda porque pues yo también he tenido ese idilio de, ay, que todo sea bonito, que si le dolía la pancita ya no le duela, que si tenía tristeza salga brincando de la sesión de Reiki. Y eso es puro ego. También a veces nosotros podemos tener ego, a veces tenemos ego, y ese es el que se le llama ego espiritual, ¿no? En el que uno quiere imponer unos resultados, y la divinidad obra cuando quiere, cómo quiere, y en las maneras en las que ya la persona está preparada para recibirlas. así es. Ay, bueno, Rich, yo sé que nosotros nos podemos quedar hablando aquí mucho rato. Quisiera compartirle a las personas que están aquí tus redes, o si lo haces tú, porque tú te las sabes de memoria, también las voy a dejar acá abajo en la cajita de descripción para que puedan acceder a tus servicios. Es uno de los 3 reikistas que yo recomiendo con ojos abiertos y ojos cerrados, porque tú conectas mucho con el amor. Porfa, nos compartes cómo podemos seguirte o saber más de tu contenido y tu trabajo. Claro que sí, Clara. Bueno, en Instagram y en TikTok me encuentran Richard, terminado en RD, Richard López, así seguido, _ Reiki. Así me encuentran en las dos en las dos redes. En mi perfil de Instagram también hay un enlace para mi WhatsApp por si desean escribirme. Y bueno, con todo el amor y con todo el mayor propósito de sanación, me pongo en servicio para quienes resuenen conmigo. Y a ti gracias pues por la recomendación, por la invitación. Sabes que desde que conectamos en este proceso de formación ha habido, digamos, ese cariño y esa amistad que, sin importar la distancia, porque pues vivimos en zonas muy alejadas y, digamos, físicamente nos hemos podido encontrar unas 5 veces mal contaditas, pero está ese cariño y esa conexión tan especial y tan linda. Tan lindo. Vamos entonces a irnos a esta parte del podcast, a veces me como la S. Vamos a irnos a esta parte final, en donde a las personas que vienen al podcast yo le hago algunas preguntas así a quemarropa, y tú vas a responder lo más concreto que puedes, en una palabra, máximo una frase. ¿Preparado? Okay. Preparados, listos ya. En una palabra, máximo una frase. ¿Qué es Reiki para ti? El Reiki es la conexión con el cielo y la tierra, con la divinidad y con el amor. ¿Qué acelera tus latidos? El servir. ¿Cuál es tu mayor virtud? El amor. ¿Tu mayor defecto? La impaciencia. Una, máximo 2 frases que te inspiren a ti. Pues a ver, más que una frase es como el vivir el presente. Yo, de hecho, en las sesiones lo sugiero mucho cuando ya estamos en conexión, y es como el aquí y el ahora, y es una autoterapia que yo me hago, ¿cierto? Es aquí y ahora, en este momento, que es lo único que tenemos. Muchísimas gracias, Richard. Te llevo en mi corazón, y bueno, les agradezco a cada uno de los que han llegado hasta el final de este podcast. Si tú sientes que esta info, esta conversación que hemos sostenido es importante para otras personas, te invito a que compartas. Si te gustó, te invito a que le des un like, porque es una forma en la que el algoritmo nos ayuda
a llegar a más personas a las que este podcast le puede ayudar a inspirar, a sostener, a sentir fortaleza en medio de las dificultades. Muchas gracias y que tengas una linda jornada. Gracias a ti, mi Clara, por este lindo proyecto, por tenerme en cuenta y bueno, desde aquí te envío todo mi amor.